Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21 y en este espacio continuamos con este esfuerzo para que usted pueda conocer los perfiles y propuestas de quienes aspiran a tener un lugar en el próximo Congreso que vamos a elegir en menos de 2 semanas, este 26 de enero. Y el día de hoy nos visita un representante del partido Perú Nación. Se trata de Jaime Huerta, quien va con el número 17 al Congreso. Jaime es un capitán en retiro de la Fuerza Aérea del Perú. Tiene como profesión la arquitectura también y actualmente está en proceso de obtener el doctorado en ciencias políticas en la Universidad Ricardo Palma. Además, Jaime Huerta tiene discapacidad, él se moviliza en silla de ruedas, él representa este importante sector de la población y es uno de los temas que evidentemente quiere promover en el próximo Congreso de ser elegido. Señor Huerta, ¿cómo está? Gracias por venir. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo así se ha animado a entrar activamente en política? Me contaba antes de su larga carrera, que ha tenido diversas etapas, pero nunca había participado activamente en política. ¿Cómo así dar este salto? ¿Por qué? En realidad, la situación de las personas con discapacidad en alguna forma es lo que me ha motivado. Creo que estoy en un momento en que puedo devolverle un poco al Perú de todo lo que el Perú me ha dado y dedicarlo a manejar este tema que es tan delicado. Fíjate, en el año 2004 escribí un libro para el Congreso, un estudio para el Congreso que era un análisis crítico de la situación de la discapacidad en ese momento. Han pasado 15 años. Han cambiado los tratados nacionales, internacionales, han cambiado las leyes, han cambiado la forma de ver la discapacidad, la forma de tratar la discapacidad, que ahora es una cuestión social y de derechos humanos, pero la situación de las personas con discapacidad no ha cambiado. Seguimos con los mismos problemas y peores que teníamos hace 15 años. Entonces, esto me motiva y como ya estuve haciendo este doctorado en ciencia política, mi intención era esa, ¿no? Empezar a ver cómo modificar las leyes, cómo actualizar las leyes y cómo poder dedicarme a apoyar a las personas que más lo necesitan como yo. ¿Se trata de un tema de leyes o es más un tema de hábitos, sesgos o de que no incumplimos las leyes existentes en Perú? Es un conjunto de todo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un buen marco jurídico, pero de este marco jurídico hay que modificarlo porque hay muchas leyes que ya están obsoletas. Son leyes que se han hecho hace años atrás. Por ejemplo, la ley de cómo se debe tratar a las personas con discapacidad, el acceso a los aeropuertos, a los vehículos de transporte, fue publicada en el año 2006, pero nunca se ha puesto en vigencia porque nunca fue reglamentada. A mí una vez, bajando de un avión en Cajamarca, me rompieron una pierna porque me tenían que cargar, porque no hay otra forma de hacerlo. ¿Y qué pasó? Que cuando reclamé a la línea aérea me dijo, la ley no está reglamentada, no podemos hacer nada. Entonces, eso lo pone a uno, digamos, al borde de la histeria, digamos, que se siente impotente de no poder hacer nada. Y yo creo que esta oportunidad corta puede hacer que, digamos, una labor en mejora de este colectivo trascienda para periodos siguientes, ¿no? Ahora, como usted ha señalado, es un periodo congresal corto, es un año y 5 meses. Y dado que el reto es grande, pero el tiempo es corto, ¿dónde habría que priorizar? ¿Qué acciones clave quisiera tomar usted en el Congreso para trabajar en favor de esta población? Mira, lo primero que yo vería es la forma de saber cuántos somos. ¿No existe ese dato? Los censos del 93 dieron el 1%. Entonces hice un estudio en el Instituto Nacional de Rehabilitación con la Organización Mundial de la Salud que dio que éramos 13.2%, eran 3 millones de peruanos. Eso estuvo vigente hasta el año 2012, cuando se hizo lo que se llamó la ENEDIS, la Encuesta Nacional de Discapacidad, que dio como resultado que éramos el 5.2%. Cuando se publicó esa ley, 1,5 millones de peruanos con discapacidad desaparecieron. ¿Hasta cuándo? Hasta el censo del 2017, que dice que las personas con discapacidad somos 10.4%, o sea, 3 millones más o menos. Entonces, otra vez aparecieron el 1,5 millones que se había perdido. Pero eso no es consistente con lo que es la normativa internacional, o la estadística internacional, que dice que es más o menos el 15-16% de la población. Y para obtener este dato habría que realizar algún tipo de censo.
Pero lo que pasa es que el censo, ¿cómo se hace el censo? El censo es un día van estudiantes o van personas que no han sido debidamente preparadas y el censo nunca ha considerado las respuestas necesarias. ¿Por qué? Porque cada respuesta cuesta. Pero, ¿cómo se puede hacer esto? Nosotros hicimos alguna vez un ensayo. ¿Quiénes saben dónde están las personas con discapacidad? En los asentamientos humanos, en los comités del vaso de leche, en las organizaciones vecinales, en los comedores populares. Entonces, ellos deberían ir a través de las organizaciones municipales de atención a las personas con discapacidad y censar a estas personas donde saben que ya están. Y así podríamos hacer un censo, ¿no? Igualmente el CONADIS, que es nuestro ente rector. Es el Consejo Nacional de la Discapacidad. Sí. Tiene un registro de personas con discapacidad donde los que están registrados no son ni siquiera el 10% de toda la población con discapacidad. ¿Por qué? Porque están ahí sentados en su oficina esperando que vengan las personas a inscribirse. ¿Y para qué me inscribo yo? Tengo que gastar plata para los certificados, los pasajes, llegar ahí, esperar, gastar tiempo. ¿Para qué? Para que me den un carnet que solamente me sirve para viajar en el metropolitano o en el tren eléctrico sin pagar si es que tengo una discapacidad severa. No me da mayores ventajas. Entonces, ¿por qué el CONADIS con el Seguro Social, con el Sistema Integral de Salud o el Ministerio de Salud organizan equipos que vayan a registrar a esta persona donde ya se sabe que están, ¿no? Entonces ahí podríamos tener alguna estadística que en algún momento nos permita realmente pues disponer los recursos que se necesitan, ¿no? Ahora, es evidente que una persona con discapacidad tiene usualmente de dificultades para desplazarse, pero supongo yo que incluso existe discriminación en el mercado laboral, incluso, ¿no? ¿Cuáles son los retos, más allá del tema de movilidad, que es evidente, sí, que enfrenta la población con discapacidad en Perú? Mira, hay, por ejemplo, 3 planes. El Plan Nacional de Accesibilidad, donde nos da una serie de alternativas para mejorar el sistema. Eso demoró 6 años en hacerse y tiene 2 años encarpetado de que no se hace nada. Entonces se ha transformado pues en un manual de buenas intenciones. Existe un Sistema Nacional de Discapacidad que salió con la ley del año 2012 y ese sistema es el que permitiría de alguna manera descentralizar la discapacidad, porque ahí están incluidos los gobiernos regionales y los gobiernos municipales o locales. Y el Plan de Igualdad de Oportunidades, que es es una guía política donde se están poniendo los recursos, los objetivos y los indicadores para cada uno de los ministerios en las actividades que deben hacer en favor de la discapacidad. Entonces, habría que poner en práctica eso que ya está hecho. Este Plan de Igualdad de Oportunidades, por ejemplo, se puso a conocimiento de la población para que en 30 días lo aprobara o lo desaprobara o hiciera sus sugerencias. Bueno, tiene 3 años colgado en la página del MIMP y en la página del CONADIS y no se hace nada. Luego tenemos el tema de la accesibilidad. La accesibilidad siempre ha sido considerada como lo que es el deshacer las barreras arquitectónicas o constructivas, pero actualmente el concepto de la accesibilidad universal nos habla de que todos los ciudadanos debemos tener la igualdad de oportunidades para acceder a todas las actividades de la vida cotidiana. Como tú dices, empleo, transporte, salud, educación, deporte, ocio, cultura, etcétera, ¿no? Todas las actividades de la vida. Pero, ¿qué pasa? Hablemos de lo más común, transporte. La ley dice que desde el año 2014, cada vez que se haga una concesión de una línea, se debe poner vehículos para personas con discapacidad, vehículos adaptados. Bueno, la Municipalidad de Lima ha dado un montón de corredores, concesiones y cosas, y no hay ningún vehículo adaptado. ¿Y quién es el que debe fiscalizar? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La Municipalidad no lo hace, el Ministerio no fiscaliza a quién debemos recurrir, ¿no? Ahora, sí, usted ha mencionado que estimaría que hay un 16% más o menos de la población con discapacidad, digamos 15. Un 15%. Entonces llama la atención francamente que siendo un porcentaje de la población tan alto, haya esta indolencia, ¿no? ¿Cómo explicar por qué hay este desdén, si se quiere, por parte del Estado para con un segmento de la población tan considerable? Lo que pasa es que la población con discapacidad somos los más pobres de los pobres.
Eso implica que no tenemos acceso a la educación, que no tenemos acceso al empleo. Si no somos productivos, somos sujetos de gasto para el Estado. El Estado no nos considera como una inversión. Hay una... ¿cómo se llama esto? La Defensoría del Pueblo hizo una encuesta sobre 700 colegios y encontró que solamente el 12% de las personas con discapacidad en edad escolar acceden al colegio. En el caso del empleo, hay un 80% de personas que podrían ser empleadas, pero que ya no buscan empleo porque saben que las van a discriminar. ¿Y por qué? Porque no tienen los perfiles que las empresas necesitan porque no han tenido la oportunidad de estudiar. El Perú tiene un sistema simpático que son fijar cuotas de empleo, 5% de personas con discapacidad en el Estado, 3% en la empresa privada. ¿Eso se cumple? Y yo he conversado con muchos empleadores, con muchas empresas, y nadie me ha puesto un pero para contratar personas con discapacidad. Es más, muchísimas lo hacen. Pero ¿qué pasa? Que ponen los perfiles y no hay personas con discapacidad que cumplan esos perfiles. Porque no han estudiado. Porque no hay. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer el Estado o legislarse? Que se haga convenios con las universidades, con los institutos, que se otorgue becas a través de las instituciones del Estado, pero que sean becas integrales. O sea, si la persona con discapacidad no tiene recursos, ¿cómo va a ir a la universidad? ¿Cómo va a ir al instituto? Entonces hay que darle para el transporte. Hay que subvencionarles su comida en el centro de estudios. Y eso, por supuesto, mientras estén estudiando y mantengan una calificación adecuada. No es cosa de un día, no es cosa de un año, es un proceso, pero tiene que comenzar en algún momento. Y esto supone, supongo yo, un trabajo de empatía también, porque muchas veces nosotros no podemos ponernos en el lugar donde está la población discapacitada, y los que hacen la política pública quizá tampoco entienden los retos que en el día a día enfrenta esta población. Entonces es una manera de cambiar el chip para todos. El tema es que siempre las decisiones que se toman en torno a la discapacidad han sido tomadas por personas que no tienen discapacidad. Te pongo un ejemplo muy rápido. Tuve que renovar mi brevete. Normalmente se hace en el Touring Club y te toma 4 o 5 horas. A mí, como persona con discapacidad, la ley ha cambiado, que el único sitio donde no puedo hacer es el Hospital San José del Callao, que está en la avenida Fawcett. Me tomó 4 días en un sitio que no tiene ninguna característica de accesibilidad para que yo pudiera poner mi automóvil, que tenía que llevarlo para que lo chequearan, que pudiera hacer mis exámenes en forma adecuada. Y después de eso, cuando terminé, en mis resultados, el médico que me entregaba los resultados, no sé si mofándose o amenazándome, me dice: por suerte usted no usa anteojos, porque si usted tuviera anteojos, no le podíamos dar brevete. Le digo: ¿pero por qué? Porque usted tiene 2 restricciones en su brevete: vehículo automático y vehículo especialmente adaptado. Y el brevete solamente se puede dar con 2 restricciones. Pero yo le digo: pero doctor, un vehículo especialmente adaptado es uno que suple las necesidades del usuario. No interesa que sea mecánico, automático, de gas, de electrónico, qué sé yo. Basta que sea adaptado. Entonces, ¿por qué esa redundancia de adaptado y automático? No, me dice: así es la ley. Y efectivamente, eso es una muestra de que las leyes se hacen pues realmente sin conocimiento de causa, ¿no? Por personas que no tienen discapacidad. Yo no digo que la discapacidad lo haga uno experto en discapacidad, pero sí le da muchas ventajas sobre un usuario que no tiene discapacidad para ver las cosas que los otros no ven. Ahora, existe cierta legislación que, como usted señala, no es perfecta, por supuesto, pero sí existe respecto de accesibilidad. Cuando las instituciones públicas o privadas no cumplen con lo que señalan las leyes respecto a la discapacidad, ¿hay algún tipo de fiscalización, de sanción por el incumplimiento? Ese es el problema más álgido. No existe una fiscalización real. En el tema del empleo, por ejemplo, existe la SUNAFIL, pero la SUNAFIL o la ley ha sido flexibilizada de tal manera que si la empresa publica el perfil de la persona y nadie se presenta, es como si hubiera cumplido, ¿no? En el caso de la accesibilidad, ahí hay un problema entre las leyes. ¿Quién fiscaliza? En la parte pública está muy claro, lo fiscaliza CONADIS, pero
CONADIS no fiscaliza nada, y si usted va a las municipalidades y va a las empresas públicas o las instituciones públicas va a darse cuenta que no son accesibles. En el caso de la empresa privada o la edificación privada, se supone que las municipalidades pueden fiscalizar y pueden poner multas, pero las multas van mucho más allá de la parte constructiva, hay muchos otros temas en los cuales hay que multar, entonces el único que puede multar es el CONADIS, y el CONADIS no tiene la capacidad ni siquiera para ver la empresa pública, menos va a tener la capacidad para la empresa privada. Entonces hay que armar un sistema de fiscalización y sanciones que realmente cumpla la función que no cumplen los entes responsables. Digamos que usted llega al Congreso. ¿Qué le gustaría haber conseguido al término de ese año y medio que va a durar este periodo? Lo que te digo, que el Estado pues pague esa deuda social que tiene con las personas con discapacidad a través de acciones que vayan dedicadas a mejorar la vida de las personas con discapacidad, a mejorar la calidad de vida. Nosotros siempre procuramos que nos vean no por nuestra discapacidad, no por lo que nos falta, sino por lo que tenemos. O sea, cuando ven a una persona con discapacidad, que primero vean a la persona y después vean la silla de ruedas. Y la otra cosa es que cualquier cosa que se haga para las personas con discapacidad es bueno para todos. Y te pongo un ejemplo. Si hay que hacer una rampa para subir a la vereda, ¿quién usa esa rampa? Primero la usan los niños que van al colegio con sus mochilitas de ruedas, ¿no es cierto? Las damas que van con sus carritos llevando a sus hijos, con sus coches. Las personas de tercera edad que les es más fácil bajar por la rampa que saltar a la calzada. Los que van en skate. Los que están ahora en estos nuevos aparatos, en los scooters, los que andan en bicicleta. Y de repente aparece también por ahí una persona en silla de ruedas que también usa la rampa. ¿Para quién es la rampa? ¿No? Entonces tenemos un concepto errado, que cualquier cosa que hagamos para las personas con discapacidad es solamente para las personas con discapacidad. Y eso no es inclusión. Entonces, lo que es bueno para las personas con discapacidad, y eso es lo que yo quisiera, el mensaje que quisiera transmitir, lo que es bueno para las personas con discapacidad es bueno para todos. Sin duda. Señor Huerta, un mensaje final que quiera dar a quienes lo escuchan y lo ven. Que voten por mí, definitivamente. Creo que tengo algunas propuestas que podrían ayudar a este sector vulnerable de la población para mejorar su calidad de vida, que es de lo que se trata. No solamente en la parte de accesibilidad a la infraestructura física, sino al empleo, a la salud, a la educación, en fin, a todos los aspectos de la vida, porque es terriblemente penoso ver personas en silla de ruedas, por ejemplo, haciendo cola en los hospitales o en el Seguro Social de las 4 de la mañana para poder conseguir una cita, que si se la dan para un mes o 2 meses después, cuando de repente ya ni la necesitan, ¿no? Entonces, esas pequeñas acciones, en realidad, que para una persona sin discapacidad no tienen mucho valor, para nosotros realmente representan una gran mejora en nuestra calidad de vida. Y ese es mi mensaje. Tratemos de mejorar la calidad de vida y esa es la función que yo voy a tratar de hacer en el Parlamento si es que tengo la posibilidad de llegar. Muy bien, Jaime Huerta, candidato al Congreso, va con el número 17 por el partido Perú Nación. Muchas gracias, señor Huerta, y éxitos en esta campaña. Y acá vamos a seguir conociendo más perfiles de más candidatos para que usted pueda hacer un voto informado este 26 de enero para las elecciones de este breve pero sumamente relevante periodo congresal. Con permiso.